Hola, soy Anita. En esta ocasión voy a explicar qué son y cómo funcionan las vacunas que utilizan el RNA mensajero. El objetivo que tiene una vacuna es estimular el sistema inmunitario adaptativo para crear anticuerpos que se dirijan a un patógeno en particular. Los anticuerpos son proteínas producidas por nuestro sistema inmunitario cuando detectan la presencia de sustancias extrañas. También se les conoce como inmunoglobulinas. Los marcadores del patógeno al que se dirigen los anticuerpos se les conoce como antígenos. Existen varios tipos de vacunas. Tenemos las vivas atenuadas. Estas vacunas utilizan microorganismos que fueron tratados ya sea para perder o atenuar esas propiedades patógenas que tienen. Otras son las inactivadas. Estas utilizan microorganismos tratados con productos químicos o también con calor para matarlos, pero se mantiene su estructura para que nuestro cuerpo los pueda reconocer. Otro tipo de vacunas son los toxoides. Estos utilizan componentes tóxicos inactivados de un microorganismo. Y tenemos otra que es de subunidades recombinantes, polisacáridas y combinadas. Estas utilizan partes clave del microorganismo o patógeno, como es el caso de su carcasa, es decir, la cubierta que tienen por fuera estos patógenos, que puede estar compuesta de polisacáridos, proteínas o alguna otra sustancia. Además de estas, hoy en día se están desarrollando nuevos tipos de vacunas que utilizan el material genético, como son la de vector recombinante, que utiliza una combinación de la fisiología del microorganismo y el DNA de otro distinto. Tenemos también la vacuna de DNA. En esta se utiliza el DNA de algún agente infeccioso y se pone dentro de una célula, ya sea humana o de algún otro animal. Y la vacuna de RNA, en donde se inserta RNA de bacterias o virus dentro de células humanas o de algún animal. Estas son las que nos interesan en esta ocasión. La inmunidad es la forma en la que el sistema inmunitario protege al organismo contra enfermedades causadas por infecciones. Hay tres tipos de inmunidad. Tenemos por un lado la inmunidad innata, que incluye barreras como la piel y las membranas mucosas que evitan la entrada de sustancias extrañas o dañinas en el organismo. Esta inmunidad innata corresponde a la primera respuesta de nuestro sistema inmunitario contra una sustancia extraña. La inmunidad adquirida o adaptativa se produce como una respuesta de nuestro cuerpo hacia una infección o a la vacunación contra algún microorganismo, de manera que se previenen futuras infecciones por ese mismo microorganismo. Muchas veces esta inmunidad adquirida dura toda la vida. Y por último tenemos la inmunidad pasiva. Se presenta cuando una persona recibe anticuerpos de manera externa contra alguna enfermedad en lugar de producirlos en su sistema inmunitario. Los resultados de esta inmunidad son inmediatos, pero dura pocas semanas o a lo mucho algunos meses. En esta ocasión voy a explicar la manera como se adquiere esta inmunidad adaptativa o adquirida por una vacuna que utiliza el RNA mensajero. Este tipo de vacunas utilizan una copia de RNA desarrollado en el laboratorio para producir una respuesta inmune en el organismo. Al desarrollar esta vacuna, transfectan moléculas de RNA sintético en células inmunitarias y una vez dentro de ellas funcionan como RNA mensajero para construir una proteína clave de la estructura del patógeno. Esta proteína estimula una respuesta inmune adaptativa que le enseña al organismo cómo identificar y destruir a ese patógeno. La transfección del RNA se puede dar por tres métodos. Tenemos la microinyección, la electroporación
y la que es mediada por lípidos. Esta es la más común en las vacunas. Un liposoma es una vesícula esférica en forma de burbuja compuesta por una doble capa de fosfolípidos. Aquí vemos esta esfera cortada a la mitad, en donde vemos los fosfolípidos acomodados en una doble capa, como lo hacen en una membrana celular, de tal manera que las cabezas polares quedan cubriendo una zona donde se encuentran las cadenas hidrofóbicas. Esta doble capa de fosfolípidos protege lo que está dentro del liposoma. Esta parte central tiene una solución acuosa donde generalmente se transportan sustancias. El tamaño del liposoma es nanométrico, por lo que también se les conoce como nanosomas. Los liposomas que se utilizan en las vacunas de RNA contienen en esta parte central las cadenas de RNA. El uso de vacunas de RNA comienza a principios de 1990. Sin embargo, hasta la pandemia de COVID-19, no había habido una vacuna de RNA mensajero sintetizada para uso en humanos. Fue en diciembre de 2020 que los laboratorios Moderna y Pfizer, asociado con BioNTech, obtuvieron la autorización de uso de emergencia para sus vacunas COVID-19. En este tipo de vacunas, generalmente 30 microgramos de la vacuna contienen 30 microgramos del RNA empaquetado en liposomas. Existe alrededor de 6 por 10 a la 16 nucleótidos en esta dosis de 30 microgramos. El RNA que tiene esta vacuna describe la proteína S, también conocida como Spike, del virus SARS-CoV-2. Dentro del organismo se producen estas proteínas S en cantidades suficientemente grandes para que nuestro sistema inmunitario entre en acción. Esta vacuna tiene una eficiencia del 95%. Aquí vemos un esquema que detalla la estructura de este coronavirus. Contiene varios tipos de proteínas. Vemos una proteína M y vemos aquí un dímero de hemaglutinina esterasa, pero destaca en su estructura la proteína S que forma los picos que rodean la estructura de este coronavirus. En su parte interna encontramos su material genético, que en este caso es el RNA, en conjunto con otras proteínas. Rodeando a este material genético, encontramos asociados a otras proteínas una envoltura lipídica que protege ese material genético. Esta envoltura lipídica es la que logramos destruir cuando lavamos las manos y dejamos actuar ese jabón al menos durante 30 segundos. Y por lo tanto, se afecta el material genético y queda inactivo este virus. Estas son algunas de las células que se involucran en el proceso de inmunidad. Tenemos de este lado a las células dendríticas. Son células que tienen prolongaciones en su estructura parecidas a las que tienen las dendritas en las neuronas, pero no son iguales. Esta es un fagocito y además también se le considera como un tipo de célula presentadora de antígenos. Ahorita vamos a explicar por qué se le llama así. Se encuentran en la primera barrera de nuestro sistema inmunitario, como es el caso de la piel, las mucosas de la nariz, estómago, pulmones, intestinos, y también las encontramos en la sangre. También existen los linfocitos B. Este es un tipo de glóbulo blanco que funciona en la inmunidad humoral del sistema inmunitario adaptativo o adquirido. Una actividad importante de estos linfocitos B es que secretan anticuerpos. Estas células se llaman así porque son células que se desarrollan en la médula ósea, pero viajan al vaso para poder madurar. Una característica de estos linfocitos B es la presencia de inmunoglobulinas ubicadas en receptores de membrana
a lo largo de toda su superficie. Y por último tenemos a los linfocitos T. Estas células también son glóbulos blancos que se desarrollan en la médula ósea, pero ellos, en lugar de madurar en el vaso, maduran en el timo, por eso la letra T. Existen varios tipos de linfocitos T, cada uno con un nombre característico, y también presentan receptores de membrana que utilizan para reconocer a los antígenos. Esta es una parte variable que reconoce distintos tipos de antígeno y este es el receptor de membrana que los mantiene unidos a este linfocito T. Vamos a ver de manera muy general cómo se lleva a cabo el proceso que sigue la vacuna de RNA para generar inmunidad en nuestro cuerpo. Aquí vemos la estructura que tiene nuestra piel, en donde vemos estas células dendríticas que están inmersas en esta capa de células. Y por debajo tenemos una capa de vasos sanguíneos que alimentan este tejido. Nos vamos a centrar en la actividad que realizan estas células dendríticas. Cuando recibimos una vacuna de RNA mensajero, los liposomas son depositados en la piel y van a ser captados por las células dendríticas. Si nos acercamos un poco más a esta célula dendrítica, para entender lo que ocurre en este proceso, vemos que cuando ese liposoma se acerca mucho a esta célula dendrítica, ella lo envuelve en su membrana para poder fagocitarlo, de tal manera que lo introduce en su estructura. Recordemos que estas células dendríticas recogen todo lo extraño que puede haber en el ambiente celular. Una vez que el liposoma está dentro de la célula dendrítica, se dirige hacia el centro de la célula, donde se encuentran los ribosomas. En su camino a esos ribosomas, lo rodean los lisosomas, que tienen la finalidad de destruirlo. Las enzimas que tienen estos lisosomas destruyen la cubierta de los lípidos, dejando expuesto el RNA. Estos fragmentos de RNA que quedaron desprotegidos se asocian con los ribosomas y se traducen con su maquinaria normal. Se lee la información que contienen y se producen los antígenos virales, que en este caso es la proteína S. Al mismo tiempo también se forma otra proteína llamada complejo mayor de histocompatibilidad, que corresponde a una proteína de superficie celular que inmediatamente se une a este antígeno para poder transportarlo hacia la membrana celular. Y de esta manera se activa la célula dendrítica. Aquí vemos la proteína que conforma el MHC, que es la que queda pegada a la estructura de la célula dendrítica, y el antígeno, que es la proteína S, sobresale de su estructura. Debido a esto, estas células dendríticas se les conoce también como células presentadoras de antígeno. Una vez que quedan ya activas estas células, migran hacia los ganglios linfáticos para buscar a los linfocitos T, sobre todo los linfocitos T virgen, que al entrar en contacto con el antígeno, es decir, la proteína S, lo reconocen y se clonan varias veces, produciendo linfocitos T de diversos tipos. Algunos de ellos son linfocitos T efectores, que van a buscar otras células dendríticas que presenten ese mismo antígeno, pero también van a formar otro tipo de linfocitos T que se conocen como de memoria. Estos linfocitos viven mucho más tiempo y de esta manera prolongan la inmunidad a largo plazo. Los linfocitos T efectores, cuando están activados, producen citocinas, que es una especie de alarmas químicas que alertan a las células T citotóxicas y a los linfocitos B para que se reproduzcan. Las células T citotóxicas identifican el complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno patógeno y puede liberar dos tipos de sustancias, las porfirinas
que al entrar en contacto con la célula infectada le provocan la formación de hoyos en su estructura, y otras sustancias que se llaman grasimas, que entran a la célula infectada y ambas van a provocar la muerte de esta célula. De estos linfocitos B que se clonaron, algunos se utilizan para reconocer los patógenos que hay en el líquido humoral y producen anticuerpos. Estos anticuerpos se unen a los virus y los etiquetan para que puedan ser reconocidos por los fagocitos, es decir, por algunas otras células dendríticas. Algunos otros linfocitos B que se formaron son células de memoria, los cuales viven mucho más tiempo y son los que provocan que tengamos inmunidad a lo largo de toda nuestra vida. Vemos que estas vacunas de RNA mensajero son diferentes a las tradicionales, ya que en lugar de despertar la respuesta inmunitaria, estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro cuerpo, la cual nos protege contra futuras infecciones. Dos de las vacunas más exitosas contra el SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de COVID-19 son las de Pfizer en asociación con BioNTech y la de Moderna, las cuales fueron aprobadas para uso de emergencia por la FDA, quien es una reguladora médica estadounidense. Estas vacunas tienen varias ventajas potenciales. Por un lado, dan seguridad, ya que no se inyectan microorganismos vivos ni atenuados, por lo que no existe la posibilidad de provocar una infección. Además, el RNA no se integra al genoma de la persona vacunada, ya que esta persona contiene DNA como material genético. Otra ventaja es que el RNA que se inyecta se degrada rápidamente, lo que evita la aparición de efectos secundarios a largo plazo. Y también otra ventaja es que el proceso de producción es rápido y más estandarizado que en las vacunas tradicionales, lo que facilita una rápida respuesta ante la aparición de nuevos agentes infecciosos. Una desventaja que tiene esta vacuna de RNA mensajero es que se requiere almacenamiento ultrafrío antes de su distribución, ya que esta molécula de RNA es muy degradable, se descompone rápidamente. La vacuna de Pfizer requiere temperaturas que van de -60 a -80 grados centígrados, mientras que la de Moderna solo requiere -20 grados centígrados. Esta diferencia de temperaturas se debe al recubrimiento lipídico que contienen los liposomas utilizados. Este método innovador de vacuna ha despertado el interés en todo el mundo por combatir otras enfermedades como el SIDA, la gripa, el herpes, el cáncer, entre muchas otras. El campo de investigación queda abierto para poderla utilizar en la cura de muchas más enfermedades. Vamos a dejar hasta aquí esta explicación y espero que te haya quedado claro el tema. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.